Hola a todos amigos, bienvenidos a otra emisión de Aula Express. Soy Gustavo Arias. Vamos a seguir con el tema que se publicó anteriormente, que sería la teoría del campo cristalino. A continuación vamos a hablar los aspectos que se requieren para poder desarrollar este diagrama de teoría del campo cristalino. A continuación. Muy buenas tardes amigos, vamos a seguir con los aspectos que se requieren para desarrollar esta teoría del campo cristalino. El primer aspecto sería la geometría del metal. Como vimos anteriormente, estamos trabajando con una geometría del tipo octaédrica. El segundo aspecto sería conocer los orbitales, conocer la forma de los orbitales de una forma independiente. Además de eso, el proceso cuando los ligandos se van acercando y cómo deforman a dichos orbitales. Y el tercer aspecto a conocer sería el estado de oxidación del metal en el complejo. Ok, como vamos a trabajar con una geometría del tipo octaédrica, imaginamos el metal. Tengo acá el metal donde tengo los orbitales donde estos orbitales tienen en conjunto, si hacemos acá en una forma, sería una forma esférica inicialmente cuando no hay ligandos. Ahora, ¿qué va a ocurrir? A medida que se van acercando las cargas puntuales, cargas negativas puntuales, ligandos por los diferentes ejes, va a existir una cierta deformación de estos orbitales. Y sabemos que el orbital sería la probabilidad de conseguir el electrón en el espacio, y tienen diferentes formas. Ahora vamos a revisar los orbitales de una forma detallada para ver cuáles orbitales son más afectados y cuáles no. Vamos a ver en el siguiente dibujo. Acá tengo los 5 orbitales de XY, de YZ, de XZ, de X cuadrado menos Y cuadrado y de Z cuadrado. Estos orbitales se encuentran distribuidos por diferentes planos, como vimos acá. Ahora vamos a explicar cuando los ligandos, las cargas negativas puntuales, se van a acercar por los ejes, el efecto que tiene el acercamiento de los ligandos para cada orbital. Ahora vamos a explicar qué ocurre en este proceso cuando los ligandos que se encuentran distribuidos alrededor del átomo, y estos ligandos se van acercando, por los diferentes ejes, bien sea eje X, eje Y, eje Z. Tengo acá estos ligandos. Cuando se van acercando a esta nube electrónica, no se va a ver afectada debido a que esta nube del plano XY no se encuentra sobre los ejes. Por lo tanto, a medida que se va acercando estas cargas negativas, no va a existir tanta repulsión electrostática. Por lo tanto, no se va a ver afectado este orbital de XY. Igualmente va a ser para los otros orbitales, que sería de YZ y de XZ. Como vemos acá, vamos a pasar ahora el orbital de YZ. Ok, tenemos el mismo proceso para el orbital de YZ. Cuando los ligandos, las cargas negativas, se van acercando por los ejes, bien sea eje Z o eje X, a medida que se van acercando, no va a afectar la nube electrónica, ya que la nube electrónica no se encuentra superpuesta sobre ningún eje. Porque la nube electrónica acá se encuentra un poco desplazada, por lo tanto igualmente no va a existir una gran repulsión electrostática para el orbital de YZ. Igualmente va a ocurrir para el siguiente orbital, que sería el orbital de XZ. Vamos a mostrarlo acá. Pasamos al orbital de XZ. Las cargas negativas, los ligandos se van acercando. A medida que se van acercando a los ejes, no va a afectar igualmente a este orbital, porque las nubes electrónicas no se encuentran superpuestas sobre los ejes. En estos 3 orbitales que ya pasamos, no ocurre una gran repulsión electrostática. Ahora vamos a revisar los 2 últimos orbitales. El orbital de X cuadrado menos Y cuadrado
cuando tengo los ligandos, estas cargas negativas se van acercando, estas cargas puntuales se van acercando por los diferentes ejes, bien sea Y, X o Z, va a afectar a este orbital de x cuadrado menos y cuadrado, ya que la nube electrónica se encuentra superpuesta sobre cada eje. Por ejemplo, tengo acá esta nube electrónica se encuentra sobre el eje Y. Por lo tanto, cuando el ligando se va acercando a esta nube electrónica, va a existir una gran repulsión electrostática, por lo tanto va a existir una deformación de esta nube. Igualmente va a ocurrir para el otro orbital de z cuadrado. Ok, si vamos a revisar el orbital de z cuadrado, se va a ver afectado cuando a medida que se van acercando las cargas puntuales, los ligandos, estos ligandos al acercarse va a existir una gran repulsión electrostática deformando la nube electrónica. Por lo tanto, los orbitales que son más afectados, serían los orbitales de z cuadrado y los de x cuadrado menos y cuadrado. Serían los orbitales que tienen una mayor repulsión electrostática, una mayor deformación. Entonces, como ya conocemos el efecto del acercamiento de los ligandos para cada orbital D, ya tenemos información para poder dibujar el diagrama de teoría del campo cristalino. Y por último, vamos a determinar el estado de oxidación que tiene el metal en el complejo. A continuación, tenemos el siguiente ejercicio: determinar el número de oxidación de los metales y el número de electrones en el orbital D en cada metal respectivamente. Acá tengo dos complejos. Tengo el primer complejo hexacuo de titanio 3 y el ferricianuro. Vamos a determinar el número de oxidación y el número de electrones que quedarían en el orbital D de cada metal. Como primero debemos realizar la configuración electrónica de cada metal para determinar cómo van a perder o ganar los electrones en el orbital D. Entonces, vemos acá, el titanio va a tener una configuración electrónica kernel, que sería el argón. Colocamos argón, que representa los primeros 18 electrones, seguido de los electrones de la última capa de valencia, que sería 3d2, 4s2. Entonces, indicándome que tiene 2 electrones para el orbital D en el nivel 3 y 2 electrones que tiene para el orbital S en el nivel 4. Ahora, vamos a determinar el número de oxidación que tiene el titanio en este complejo. Colocamos acá, hacemos una ecuación, desarrollamos una ecuación que sería X, colocamos el titanio, tiene un número de oxidación X, no lo sabemos, más 6 que multiplica a la valencia del ligando, que en este caso es el agua, que tiene número de oxidación 0. Por lo tanto, entonces sería 6 por 0 va a ser igual al resultado que el índice que tengo, el superíndice que tengo acá. El valor sería más 3. Colocamos más 3. Por lo tanto, entonces, al desarrollar esta ecuación, me quedaría 6 por 0, 0. Me quedaría X más 0 va a ser igual a 3 positivo. Por lo tanto, me está diciendo de que X va a ser igual, el número de oxidación del titanio sería más 3. Entonces, cuando me dice que es más 3, cuando me dice que es más 3, quiere decir que el titanio cedió 3 electrones o perdió 3 electrones. Entonces colocamos acá más 3. Ahora, ¿cómo van a estar distribuidos los electrones en los orbitales en los orbitales de la última capa de valencia en este caso? Entonces, como vemos acá, si revisamos, tengo el último nivel sería el nivel 4. Entonces, el nivel 4 yo tengo el orbital S. Entonces colocamos acá el orbital S, que sería 4S. Va a tener ¿cuántos electrones? Tiene un electrón spin arriba, un spin abajo. Y el orbital D del nivel 3, que sería el siguiente, colocamos 1, 2, 3, 4, 5, donde en estos orbitales van a estar 2 electrones. Tengo 2 electrones para el orbital S, que sería 4s2, y acá sería 3d2. Colocamos 3d2. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Como está perdiendo 3 electrones, va a perder los primeros 2 electrones. La pérdida va a ser de los electrones de la última capa de valencia, que en este caso sería del orbital S,
acá, que serían estos dos electrones que se van a perder. Y posteriormente, como tengo dos electrones, me faltaría un electrón para sumar los tres electrones y va a perder un electrón del orbital 3D. Ahora, ¿cómo me quedaría la configuración electrónica de este metal después del número de oxidación de titanio más 3? Entonces me quedaría, colocamos acá el kernel, que sería el argón, que sería, representa los 18 electrones, seguido de 3D1, ya que perdió dos electrones del orbital S y un electrón del orbital D. Entonces me quedaría un electrón del orbital D y el número de oxidación de titanio sería más 3. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Como vemos acá, el hierro va a tener una configuración electrónica. Colocamos acá kernel, el kernel sería el argón, que serían, representa los 18 electrones, serían 3D6, 4S2. Ahora, vamos a determinar el número de oxidación que tiene el hierro en este complejo. Entonces, al determinarlo me quedaría, colocamos hierro, que tiene un número de oxidación X, que no lo conozco, más 6 por la carga del ligando. Pero el ligando, el cianuro, tiene una carga menos 1. Entonces sería 6 por menos 1, va a ser igual a menos 3. Ahora resuelvo esta ecuación, me quedaría 6 por menos 1, me quedaría x menos 6 igual a menos 3. Ahora procedo a despejar, me quedaría menos 6 es negativo, pasa para el otro lado de la igualdad positivo, entonces me quedaría que x va a ser igual a menos 3 más 6. Por lo tanto, me quedaría igual a 3 positivo. Entonces el hierro, en este caso sería hierro más 3. Ahora, ¿cómo va a ser esa pérdida de electrones? ¿Cómo va a estar distribuido en la última capa de valencia, que entre los orbitales D y los orbitales S? Sencillo, como vemos acá, tengo dos electrones que se van a perder del último nivel, que sería el nivel 4, dos electrones provenientes del orbital S y un electrón del orbital D. Por lo tanto, podemos hacer que la configuración electrónica de hierro más 3 en este complejo ferricianuro sería, colocamos el argón, que sería el kernel, la representación de los 18 electrones, seguido de 3D5. Ahora, ya tengo el valor de los electrones que están en el orbital D, igualmente para el otro complejo. Y con esta cantidad de electrones yo puedo hacer un diagrama de teoría de campo cristalino para un determinado complejo. Ya conociendo estos tres aspectos, que es la geometría de tipo octaédrica, ya conocemos la forma de los orbitales D y cómo son estos orbitales, cómo se ven afectados por el acercamiento de los ligandos. Además de eso, conocemos cómo determinar el número de oxidación del metal en el complejo. Ya podemos construir un diagrama de teoría campo cristalino, que lo vamos a hacer, ya sería para otro video. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que se haga. Un like, cualquier duda o comentario puedes decirlo acá abajo. Hasta la próxima, chao.